se extiende en la misma bolsa a la cocción. Un poquito de aceite. Ajá. Aceite del Bajo Aragón, como Correcto. tiene que ser, ¿verdad? Oliva virgen extra. ¿Y qué más? Y faltan los ajos. Los ajos, que los tenemos por allí. Pero bueno, lo presuponemos que le ponemos los ajos. Luego, pues con una máquina que tenemos se cierra al vacío. Que no podemos acceder a ella porque está en otra sala. Pero bueno, esta bolsa iría cerrada al vacío, ¿verdad? Vacío completamente. Y esta forma de cocinar, que yo no la había escuchado nunca, me decías que es más habitual de lo común. Sí, normalmente se usa bastante, últimamente se usa bastante, porque mantiene más los sabores en el producto. Al estar el producto cerrado en la bolsa, no tiene ninguna pérdida. Y el resultado sería esta pata que tenemos aquí ya hecha, que además se hace, bueno, necesitaríamos, yo no sé cuántos programas, Alba, porque se necesitan 6 horas. 6 o 7 horas a 75 grados. Una temperatura muy bajita, ¿verdad? Correcto, para que se vaya haciendo poco a poco. Y luego el hueso sale solo, ¿verdad? Luego lo que tenemos es que deshuesar esa pata, ¿verdad? Y quedaría este resultado. Luego, una vez deshuesada, la pata se pone con un papel film para presionarla y luego ya empezaríamos a marcarla en la plancha a la hora del servicio. Y conseguimos darle esa forma al ponerla con el papel film. Porque la misma gelatina que tiene, ya con el papel film ya se cierra todo junto. Y vamos presionando. Se va presionando para que se quede moldeado. Así. Bueno, pues tendríamos esa pata por ahí. Por otra parte habría que hacer la patata trufada. La tenemos aquí, que antes te hemos dicho, Alba, vamos a cocer patatas y tal. Ya la tenemos aquí cocida. Y ahora, a ver, ¿cómo trufamos una patata? Bueno, pues primero la tenemos hervida, con un poquito de aceite, sal y esperamos y cortada en cachelo. Ya está hecha, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora la pasamos a un bol. Bol que tenemos aquí. Yo no sé si lo puedo tocar, ¿está caliente? Sí. Está un poco caliente, pero bueno. Lo ponemos aquí la patata. Ajá. Bien escurrida. ¿Hay que hervirla también a fuego lento o...? No, es igual. Poquito a poco, ¿no? Sí. Hay que decir que José Antonio sabe muchísimo de cocina, que lleva ya muchos años dedicándose a esto. ¿Cuánto me has dicho? 15 años, ¿no? 12 años. 12 años. Y ahora añadimos la trufa, ¿no? Sal, como siempre, un poquito. Sal de Maldon. Y la trufa. Y ahora consiste en simplemente ir machacando, ¿no? Y conseguir hacer una especie de puré, ¿no? Ahora hacemos un puré natural con la trufa y con el aceite de oliva del Bajo Aragón. Esto nos servirá de acompañamiento del plato, ¿vale? Junto a los trigueros. Junto con los trigueros y los germinados. Que habría que ir marcándolos ya, ¿no? Creo yo. Sí, ahora mismo los pondremos. ¿Los vamos marcando? Sí. Venga, vamos marcando los trigueros, que además los hemos cocido previamente, ¿verdad? Un poco escaldado, podríamos decir. Están un poquito previamente cocidos, escaldados en agua, para que mantengan la clorofila. Para que mantengan la clorofila. Para que se queden verdes. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Que pierden el color? Porque si no, perderían el color. Y esta es más presentable. ¿Vamos montando ese plato mientras se van marcando los trigueros? Sí. Vamos pasando a la zona de montaje, como la vamos a llamar esta tarde. Tenemos aquí el plato. Es que tenemos como varios sets esta tarde aquí, Alba. Tenemos primero que poner este puré de patata trufada, ¿verdad? Puré de patata. ¿Lo vamos colocando? Sí. Venga, vamos a acercarnos por aquí. Colocamos el puré de patata trufada. Les recordamos patata, trufa y aceite con un poquito de sal. Y hacemos como una especie de nuez, ¿no? Podríamos decir. Una especie de quenefa. Ajá. De quenefa. Es una expresión. ¿Cuánto aprendemos, en Aragón en Abierto con vosotros? Bueno, ponemos esa quenefa. Nueva palabra que nos tenemos que apuntar, Alba. Acabamos de marcar un poquito los trigueros, ¿verdad? Sí. Rápidamente ya. Yo creo que ya están prácticamente marcados. Sí, simplemente que se doren un poquitín. Calentar un poco, ¿no? Y dorar. Eso mismo. Y el ternasco, que queda un poquito la vuelta rápidamente. El ¿Qué más tenemos que añadir? Para que se quede un poquito dorado y ya lo tenemos todo. Pues vamos colocando, ¿no? Para terminar el plato. Y aquí tenemos la salsa. Sí. Y vamos colocando ya en el plato. ¿Vamos colocándolo? Sí. Venga, José Antonio. ¿Los trigueros primero o el ternasco? Primero el ternasco. El ternasco, sí. ¿no? Venga, te acerco el plato rápidamente. ¡Ay, las cocinas! ¡Qué calor en verano! Mucho calor, ¿verdad, José Antonio? Sí, aquí esto es un infierno. El ternasco, los trigueros que nos faltan por ahí y la reducción, ¿no? Y faltará la reducción de... Que la tenemos por ahí también.
Vamos Vemos allá, cómo cuidan colocamos la muchísimo salsa. presentación, ¿eh? Salsa. Cuida muchísimo la presentación, como todos los restaurantes que visitamos, porque nosotros siempre ofrecemos calidad sobre todo. ¿Ya está? Un poquito más. Un poquito, Un poquito más, claro. Bueno, Para luego el pan, alcohol ese se que lo va a pierde, acompañar. con esto de hervir. Ay, pan, qué rico. No me lo recuerdes que estamos en plena operación bikini. Bueno, aquí lo ves, Alba, que si lo voy a probar, que no lo voy a probar. Te vas a quedar con la duda hoy, fíjate, Alba. Uy, pues no me queda ningún tipo de duda de que lo vas a probar. Luego me lo cuentas, Antonio. Se lo digo porque volveremos al Cañiz, y es que esta localidad es el primer escenario de la gira Dándolo Todo Jota, como ya les contamos. Lo podrán ver este domingo a partir de las 10 de la noche, aunque en unos minutos, también aquí en Aragón en abierto, podrán escuchar a dos de las joteras que participaron en este programa. Enseguida lo vemos. Antes vamos con otras historias. 2 semanas de mucho fútbol y de compartir juegos con más de 160 compañeros y de paso aprendiendo inglés. Es el comienzo del verano de todos los niños que estos días participan en este campus que van a ver a continuación. Hola, soy Rafa y quiero ser jugador de fútbol ¿En qué equipo te gustaría jugar? en el Zaragoza. Y estás participando en un campus de fútbol inglés. ¿Gol? ¿Cómo se dice en inglés? Gol. Igual, esa es fácil. ¿Y jugador de fútbol? Fútbol player. ¿Qué te resulta más fácil aprender? ¿Toques de balón o palabras en inglés? Toques de balón. Porque las palabras de inglés son muy difícil. Lucas, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Cuántos goles has marcado ya? 2, creo. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar al fútbol? Chutar. Y pasar. Y ganar. ¿Quién me puede decir lo que quieres ser pero en inglés? Que aquí también estáis aprendiendo inglés, ¿eh? Pues quiero ser... In the halftime, the players drink water. No sé qué significa halftime. Tiempo de descanso. Claro, porque todo el inglés que estáis aprendiendo os gusta bastante porque tiene que ver con el fútbol. Claro. ¿Cuál es la frase que tú crees que más vas a utilizar en inglés? I play fútbol y sobre todo I can play fútbol porque yo estoy en buena forma. Yo Tú eres un fenómeno. soy un fenómeno. Que tiemble Messi, ¿no? Messi tiembla que llega Alejandro. Sí, sí. Como me han dicho que tú eres un máquina en el inglés, tenemos aquí 4 palabras: header, match, tackles y draw. ¿Qué significan estas palabras? Pues empate, entrada, partido. Esto será cabecera o golpear de cabeza. Andrea, y aquí tenemos un pasaporte oficial de este campus de fútbol inglés. Y aquí te tenemos a ti. Este es el tuyo. ¿Para qué es este pasaporte, Andrea? Para apuntar objetivos que tenemos que mejorar y para que nos firmen los famosos que eran antes. Objetivo de Andrea, el regate, plan de acción. Regatear objetos 10 veces al día. Cuando llego a casa me pongo objetos y con un balón los empiezo a regatear. Objetivos de María. Tirar a la puerta y controlar con la izquierda. Y esto es porque es lo que tú quieres mejorar, ¿no? Sí. ¿Preparamos? Vamos a visualizarlo. Yo soy el portero. Vamos a tirar este penalti. ¡Vamos! Sí, es una de las cosas fundamentales, ¿no? Cuando tenemos que hacer una cosa importante, enseñarles a que gestionen sus emociones, ¿no? A que se relajen cuando tienen que hacer una cosa importante y a que vean que lo van a hacer bien. En el fútbol estas cosas hay que enseñarlas y por eso estamos prestando mucha atención a todos estos temas. Pero ahora, hoy hemos metido el penalti y lo hemos celebrado. ¿Y qué pasa si no lo metemos? Tiras el penalti, te lo paro. ¿Qué hacemos? Enseñar estas cosas a través del fútbol siempre es más fácil. Y otros valores como la convivencia, la amistad, la tolerancia, el saber motivarse, levantarse la autoestima en momentos dados. Hay muchas otras cosas que rodean al fútbol y que procuramos enseñárselo aquí. Y para acabar, quiero que le demostréis a todo Aragón cómo marcáis goles. Así que, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! En Teruel. Es que la verdad es que suena un poco raro, ¿eh? Hombre, somos marineros. Es la seña de identidad, ¿no? De la Claro, peña. es la señal de identidad.
Y vamos ahora con un apunte de actualidad. Esta mañana, una oficina bancaria del Banco Popular, en pleno centro de Zaragoza, ha sido atracada a punta de pistola por un hombre de unos 50 años, trajeado, que se hacía pasar por un cliente. El robo se ha producido pasadas las 10 de la mañana, cuando el ladrón ha amenazado a una mujer que acababa de sacar dinero. Los empleados del banco han intentado impedir su huida, pero el atracador, que empuñaba un arma, ha conseguido huir con el botín en un taxi. Al parecer ha encañonado con el arma al taxista y se ha bajado del vehículo minutos después, aunque eso sí, ha pagado con 20 euros la carrera. Afortunadamente no se han producido heridos y la policía ha podido tomar declaraciones a los testigos. Sin embargo, no ha sido el único robo hoy. Una persona también ha resultado herida en el atraco a una joyería de la céntrica calle Joaquín Costa, donde ya se encuentra Lidia. Hola, Lidia. Hola, buenas tardes. Así es, Alba. Al parecer, 3 personas con peluca, camisa blanca y pistola en mano irrumpían a última hora de la mañana en esta joyería que se encuentra en el centro de Zaragoza, en la calle Joaquín Costa, con la intención de robar. El propietario de la joyería ha resultado herido con un golpe en la cabeza, al parecer por haber forcejeado con los ladrones y caer al suelo, aunque hay que decir que es una herida que no reviste gravedad. Una persona durante el asalto ha podido huir, ha sido Pilar, la esposa del propietario, y es que cuando los atracadores han llegado a la joyería, han entrado y han encañonado con las armas a las personas que había dentro, han cometido la torpeza de dejarse la puerta abierta. Es entonces cuando Pilar, como decimos, la esposa del propietario, ha podido huir, se ha dirigido por aquí para dar la voz de alarma y pedir ayuda, y se ha dirigido a este otro establecimiento que, como vemos, está muy cerca de la joyería. Ha entrado, ha pedido ayuda y desde aquí es desde donde han podido llamar a la policía. Finalmente, los ladrones pues no se han llevado nada de la joyería, han huido a pie, al parecer por esa calle de ahí, por la calle Joaquín Costa, y a esta hora pues la policía sigue desplegando su dispositivo para buscar a los asaltantes. También os podemos decir, Alba, que como es lógico, los vecinos y el resto de los comercios de la zona pues dicen estar asustados y no sentirse seguros. De hecho, esta misma mañana hemos podido hablar con algunos testigos que nos contaban lo sucedido. Vamos a verlo. Nos hemos dado cuenta cuando han entrado personas aquí a la farmacia. Han entrado 3 personas llamando por teléfono, muy asustadas, diciendo que llamáramos a la policía, a la ambulancia y poca cosa más. Lo hemos visto con la camiseta empapada, o sea, la camisa llevaba llena de sangre. No sabemos muy bien dónde le han dado o qué le ha pasado, no sabemos. No será una herida muy grave porque no se nos lleva a la ambulancia, así que se nos ha hecho una cura ahí y no se nos lleva a la ambulancia, en fin, que no creo que sea muy grave. El plata is funny, fusion, surreal, maravilloso, wonderful. Cantaremos jotas y sobre todo, un parle français. En Teruel, como ven, todo a punto para recibir a los miles de visitantes que se acercarán a disfrutar de las fiestas. Las peñas también ultiman todos los preparativos. Hoy hemos estado con la peña Los Marinos, que cumple además su 60 aniversario con 10 metros más de carpa y este gran barco, seña de identidad de la peña. Enseguida lo vemos con más detalle. Estaremos muy pendientes de Teruel, pero antes nos tenemos que ir en directo hasta el refugio de Zaragoza, donde un grupo de personas de Costa Rica han sido víctimas de una estafa. Nuestra compañera Martina nos cuenta todos los detalles. Hola, Martina. Buenas tardes, pues estas 6 mujeres van a pasar todo el fin de semana aquí en la Hermandad del Santo Refugio, porque como bien decías, vinieron de Costa Rica el pasado 23 de junio con otras 20 personas y el tercer día, cuando llegaron a París y esa tercera noche debían pasarla en el hotel, se dieron cuenta que ese hotel no lo tenían, que habían sido víctimas de una estafa. Y menudo susto, ¿no? Así es. Gran susto, gran sufrimiento y gran preocupación. Sí, así fue. Era un grupo de unas 20 personas, aquí quedan 6 porque el resto pudo volver a Costa Rica, pero vosotros no teníais dinero para pagar el viaje de vuelta. Sí, otro boleto en otra agencia. Ese día os dais cuenta de la estafa en París. ¿Cómo habéis acabado en Zaragoza? Porque llegamos a Madrid y de Madrid hacia acá, ya en forma personal, teníamos que cumplir una misión con una señora, llevarle un paquete a una señora que vive acá. Ahora mismo, después de pasar por una pensión, no teníais dinero, os han abierto las puertas. ¿Cómo os encontráis aquí? Nos encontramos muy bien, nos han abierto las puertas y el corazón de todos.
Además, dice que usted es muy previsora y viajaba en la maleta con un hornillo. Una olla eléctrica para hacer arroz. Incluso la olla se ha fundido. Se fundió. Sin dinero, sin olla y sin nada en España, abandonadas en Europa. Sí, así es. Menos mal que les han abierto las puertas, pero incluso no tienen aquí ni ropa ni nada, todo el equipaje. Está en Madrid y viajan con una simple bolsa. Un paquete con lo necesario porque el equipaje está en Madrid guardado porque no podemos andar errantes con valijas. Este es todo el itinerario del viaje y van a estar unos 27 días por toda Europa. Hoy deberían estar en Venecia y fíjate, Alba, están en Zaragoza. Les costó el viaje unos $5.000, un poco menos de 4.000 euros y además esta es la agencia de viajes muy importante en vuestro país, Costa Rica. Sí, muy importante. Fue muy importante. Ha sido famosa porque ha hecho viajes también para estudiantes. Sí. ¿Cómo está vuestra familia allí en Costa Rica? Porque ha sido noticia a nivel nacional allí, ¿no? Turistas se quedan abandonados en Europa. Sí, todos los familiares nuestros sumamente preocupados. Por más que les hemos dicho, no, estamos bien, pero ellos siempre están muy preocupados. Sí, ahora ya les vamos a contar que estamos muy bien aquí, que ya estamos mucho mejor porque ya tenemos esta gran puerta abierta. Fíjate ahora, Alba, que todos estamos organizando nuestras vacaciones, que nos pase algo así después de habernos gastado casi 4.000 euros. Cantidad de dinero, claro. Además, mira, ella tiene 77 años. ¿Quién le iba a decir a usted que a su edad iba a vivir esta odisea? Jamás, nunca me lo imaginé, menos topar con esta gran batalla que hemos tenido, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios estamos muy bien acogidos con esta bella gente. Una estafa de una agencia de viajes, pero sí que tienen el billete de vuelta, aunque no los hoteles y no les quedaba dinero para pagar ningún hotel más. El billete de vuelta sale desde Madrid el próximo martes y desde la Hermandad le vais a facilitar ese billete a Madrid. Sí, claro, nosotros nos hemos encontrado con este problema aquí. Nosotros estamos, por una parte, muy contentos de que hayan topado con nosotros. Aquí vamos a hacer que estén como en su propia casa, por un lado, y de otra manera, pues vamos a ayudarles hasta el último momento dentro de nuestras posibilidades, porque evidentemente son personas que se han sentido estafadas. La Hermandad del Refugio, todos nos conocéis aquí, estamos para ayudar a todas las personas necesitadas, vamos a estar con ellas hasta el último momento, les vamos a costear ese viaje de regreso evidentemente hasta Madrid, les vamos a facilitar todos los medios ahora a través de internet para que puedan ponerse en contacto con sus familias, etcétera, etcétera, para que no cunda el pánico, para que estén más relajadas, más tranquilas, y les vamos a dar la hospitalidad que habitualmente solemos dar a todas las personas necesitadas. Si cabe, un poquito más especial a ellas por ser de alguna manera un poco más extrañas y una situación muy distinta de la que habitualmente atendemos aquí en la Hermandad del Refugio, y vamos a hacer como siempre, que estén pues como en su propia casa. Os vemos bastante unidas y al menos os lo habéis tomado con sentido del humor. Os ha servido para conocer la hospitalidad de Zaragoza. Mucho, muy unidos nos sentimos, en realidad como si ya nos hubiéramos conocido de antes. Sí. ¿Habéis visitado ya la ciudad? ¿Habéis visto Zaragoza? Sí, claro, muy bonita, la gente muy amable, muy hospitalaria, ¿verdad? Ya lo estamos viendo y estamos muy contentas y muy unidas nosotras. Hoy deberíais estar en Venecia, Zaragoza no estaba en el itinerario. No, pero estamos felices de estar acá. Bueno, pues todo el fin de semana lo van a pasar aquí. Alba, esta es la imagen. Estas 6 mujeres abandonadas aquí en Europa, pero como vemos, muy unidas y con muchísimo humor. Y que afortunadamente se encuentran bien, como ellas dicen. Gracias, Martina. Su nueva era hace 3 años y es una referencia del cabaret nacional en nuestro país. Les invitamos a que descubran lo que no se ve nunca del Plata. Comienza el espectáculo. El Plata is funny, fusion, surreal, maravilloso, wonderful. Cantaremos jotas y sobre todo, on parle français. Eso es lo que nos da la bienvenida siempre al Plata, y además ya es una voz que yo creo que ya no solamente los zaragozanos, sino todos los aragoneses y parte del extranjero la conoce. Pues sí, la verdad es que es un honor para mí ser la voz del Plata, y además todas las cuñas que hacemos me piden que las grabe. Yo creo que es bueno que se identifique, de la misma manera que el Plata se identifica con la ciudad, que hay una voz que identifique al Plata. Las 10:30 de la noche y empieza la máquina a ponerse en funcionamiento. Aquí estamos dándole al rímel en este caso. Pues estamos preparándonos porque nos quedan breves para montarnos enteros y empezar el espectáculo. ¿Cuánto tiempo más o menos tenéis que estar maquillándoos? Depende de cada uno y depende de la habilidad de cada uno. Los chicos nada, llegan, se visten
y a correr. No todos los chicos son tan rápidos. Hay algunos chicos que también se tiene que pitar mucho, ¿no? Pues sí, un poquito. Bueno, digamos que mi papel es un poquito papel transformista, ¿vale? Un poquito, pues naturalmente el proceso de transformación lleva un rato. No, pero es que, a ver, los ojos, pestañas postizas. Son mías, son mías. ¡Ah! ¡Qué suerte! Os voy a enseñar un tesoro. Estas vistas de la calle del Tubo que son históricas. Históricas. Y no todo el mundo sabe que los camerinos, que parte de los camerinos del Plata están aquí arriba. Entonces vosotros también vigiláis. No podemos mucho porque estamos desnudos casi siempre, pero escuchamos al público salir entusiasmados del espectáculo. Eso es lo que más nos gusta. Y mira, ahora están mirándonos y nos saludan. La verdad es que les gusta también que salgamos a saludarles. Mira, ahí. Sí. Teniendo el agua en el pie. Bueno, ahí va. Vamos, empieza la función. Tina. Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí nuevamente en Zaragoza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En dónde? Zaragoza. Esta es la forma en la que calientas. Sí. Pero, ¿lo puedo coger? Sí, claro. ¿No está atado ni pegado? No. ¡Madre mía! Bueno, ¿mucha preparación física? Mucha. Muchos nervios, estamos en medio aquí entre número y número. Sí. Por cierto, que también habéis hecho un flash mob para celebrar estos 3 años. Hemos hecho 3 años y el Plata ha querido hacerlo grabando un flash mob en la calle con nuestro público y ha quedado precioso. Hola, chicos. Hola. Bueno, primer descanso. Sí, el primer descanso. Me han dicho, es una noticia de última hora, que es tu cumpleaños. Sí, mira, me han regalado mucho relax mis amiguitos. Estoy muy contenta. Oye, y trabajando en el Plata, el día que uno cumple años, ¿uno se va de fiesta o lo que quiere es irse a casa tranquilamente y relajarse? El día de tu cumpleaños irte de fiesta. ¿Sí? Sí. Vengo con estos son otros amigos y vengo con otros amigos y me lo paso en grande. ¿Y qué es lo que más le gusta del espectáculo? Pues me gusta todo. Está muy bien preparado, lo como canta y los boys y las chicas y las de las tetas. Esta visita al Plata es una visita muy especial. Sí, porque venimos a celebrar su cumpleaños, porque él venía aquí cuando era joven. ¿Es su padre? Sí, es mi padre. Y habéis venido de San Mateo de Gallego para celebrar su cumpleaños. 82. Él había venido mucho y ella, que es su mujer, nunca. O sea, que ella debutara en Nuevo Plata y él había venido antes muchas veces. Hombre, pues cumpleaños feliz. Claro, que hace 82 años hoy. Ya se acabó esta función, pero queda mucho verano por delante. Sí, sí que queda, sí, así que volver. Volveremos, ¿eh? Mira que vamos a volver, ¿eh? Bueno, chicos, mucha mierda para todo el verano. Venga, hasta luego. Hasta la próxima, chao. Pues ya lo saben, no se pierdan el espectáculo del Plata. Antes veíamos la exhibición de las aves rapaces, pero les decíamos que regresaríamos hasta el Monasterio de Piedra porque todavía tenemos muchas cosas por ver, ¿verdad? Una de ellas es esta, la cola de caballo, ¿no, Adrián? Así es, Alba, buenas tardes de nuevo. Continuamos aquí en el Parque Natural del Monasterio de Piedra y ahora mismo estoy acompañado de Ángela. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Concretamente, como comentaba Alba, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues mira, nos encontramos justamente al lado de la cascada más alta y más larga del monasterio, del Parque Natural, que es la cola de caballo, de 50 metros de altura. Detrás está la maravillosa Gruta Iris. ¿Se podría decir que es una de las cosas más espectaculares del Parque Natural? Es de las, ahora lo has dicho, de las cosas más espectaculares porque hay muchísimo para ver dentro del Parque Natural y de todo el centro turístico. Desde el Lago del Espejo, pasando por la Cascada Caprichosa, Baño de Diana, los chorreaderos. Te he de decir que es un paisaje romántico del siglo XIX, creado a finales del siglo XIX. Esto sí, todo es natural, ¿eh?
¿Qué actividades, además de lo que hemos visto antes de la exhibición de aves rapaces y de esta ruta paradisíaca, podemos contemplar aquí en el Monasterio de Piedra? Pues aparte de este oasis de la naturaleza, bueno, este fin de semana con un gran éxito, mañana y con todo el hotel lleno, tenemos el primer torneo de golf del Monasterio de Piedra y bueno, hay una novedad también este año, aparte de este torneo, este primer torneo, que es carruaje, un itinerario de carruaje por mulas fuera del recinto turístico y que se ven unas vistas panorámicas preciosas de todo este paisaje aragonés que nos rodea, alrededor del parque. Esta es una de las mejores alternativas de ocio, podemos decir, ¿no?, que tenemos para disfrutar un fin de semana o un día que tengamos de escapada. Pues sí, estamos abiertos todo el año y realmente tengo que decir que aquí ahora mismo hace fresquitos, está fenomenal en esta época de verano y que a lo largo del año podéis ver el paisaje diferente. Yo invito a todo el mundo a que venga a ver el Monasterio de Piedra. La verdad, Alba, que es una gozada porque con el calor que hace aquí, claro, estamos aquí al lado de la cola de caballo, nos viene así una brisita y la verdad que se estaba muy a gusto. Bueno, aquí tenemos unos clientes, me voy a acercar a ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues les iba a preguntar, ¿es la primera vez que se acercan hasta el Monasterio de Piedra o ya habían estado alguna otra vez? De pequeños, cada uno por su parte hemos estado visitándolo, lo que pasa que han pasado muchos años hasta que hemos venido otra vez a visitarlo. No, habían encontrado a lo mejor ese momento para hacer una escapadita, ¿no? Ya. Bueno, venimos de vacaciones de la playita y la verdad que encontrarte esto ahí en el paisaje de repente el paisaje árido, esta bestialidad tan bonita, pues increíble, la verdad. ¿Cuál es de momento de lo que han visto en el parque lo que más les ha llamado la atención, lo que más les ha gustado? La Gruta Iris, es preciosa, es increíble. El hecho de estar dentro, ¿verdad? Es una sensación estupenda. Una visita que relaja, ¿no? También mucho, Adrián, esa es la sensación que da. Sí, la verdad que es una visita que relaja, comenta mi compañera Alba, que, oye, pues estamos aquí muy tranquilitos, como comentaba antes Alba, con esa brisita que nos viene de la cola del caballo, y el airecito que corre también, se está muy bien, ¿verdad? Sí, además que todo lo que esté relacionado con el agua, bueno, todo el mundo lo sabe que te provoca así unas sensaciones bastante guapillas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la verdad es que muy bien, encantados. Bueno, pues nada, les vamos a dejar que continúen con su paseo y ya saben, si no tienen que hacer nada este fin de semana, acérquense por el Monasterio de Piedra. Pues desde luego una sugerencia que merece la pena aquellos que no lo conozcan. Gracias, Adrián. Les contamos también una noticia que hemos conocido hoy. Los monjes cartujos que residen en Auladé y en Zaragoza abandonarán ese edificio para trasladarse a la actual Cartuja de Valencia. A través de un comunicado han afirmado que buscan un lugar más tranquilo y que ese espacio se queda grande para la actual comunidad. También aclaran que están en contacto con el Gobierno de Aragón para preservar todos los bienes. El edificio del siglo XVI está catalogado como bien de interés cultural y alberga un rico patrimonio y grandes composiciones murales que pintó Francisco de Goya. Y seguimos con otros asuntos. Este domingo comienza la emisión de Dándolo Todo J, la gira. El primer destino será Alcañiz y allí, como ya veíamos antes, se encuentra Antonio para ofrecernos también un pequeño adelanto. Ya lo escuchamos. Después de haberte caído, amante, si te caerás. Bueno, vamos a aplaudir, todos en casa. Aquí no tenemos ahora mismo público, pero vamos, aplaudo yo, Vamos a aplaudirle porque esto es impresionante. Bueno, señoras y señores, como decía Alba ahora mismo, este domingo comienza la emisión de la gira de Dándolo Todo J. Y el primer lugar que vamos a visitar es Alcañiz. A lo largo de un mes y medio, un equipo de más de 100 personas ha estado trabajando intensamente para llevarles a casa lo mejor de la Jota. Hemos visitado las ciudades, podríamos decir, que son cuna de la Jota aquí en Aragón: Épila, Andorra, Alcañiz, Huesca y por supuesto Calatayud, por Dios, que se me iba de la cabeza con la emoción de la Jota. Bueno, estamos con estas dos chicas, Natalí y Cristina. Ellas participaron en la grabación de la gala de Dándolo Todo a Jota, la gira, aquí en Alcañiz, y bueno, ya puedes escuchar el chorro de voz que tienen. Pero yo les quería preguntar,
porque claro, aquí estamos tranquilitos, estamos en familia y se está muy bien. Pero no sé si pasasteis muchos nervios el día, porque estaba esta Plaza de España de Alcañiz así, ya lo comprobarán en casa. ¿Pasasteis nervios? Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, sí, muchos, y la semana de antes igual. La semana de antes también pensando en cómo sería todo esto, porque era la primera vez que actuaba delante de tanta gente y en la televisión, pero bueno, una experiencia muy buena. Un auténtico despliegue de medios, como pueden comprobar ahora mismo en casa, este pequeño adelanto que les estamos haciendo. Natalie, cuando de repente una chica tan joven como tú, que tienes 19 años nada más, fíjate tú, qué niña más guapa, por Dios, con 19 años, se sube a un escenario y comprueba que toda su ciudad le está viendo, le está escuchando cantar, ¿qué le entra una por dentro? Es una presión muy fuerte, ¿no? Por decir, tengo que hacerlo bien, por orgullo tuyo y por decir, tengo que hacerlo bien porque estoy en mi pueblo y quiero que me vean que lo hago bien, que... Y tu familia estaría súper atenta, ¿no? Supongo. Todos. ¿Y qué te decían? Que mucho ánimo y no te pongas nerviosa y bien, que para adelante todo bien. Cristina, Antonio, ¿cómo ha sido la experiencia de participar? Se emociona. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en la gira de Dándolo Todo, Jota? Muy buena, como he dicho antes, muy buena y bueno, lo que es las cámaras cuando te graban mientras te estás cambiando y te maquillan y eso es una experiencia diferente. Y este domingo te verás en Aragón TV a partir de las 10 de la noche. Claro, y lo grabaré. Por supuesto, sí. Lo grabarás, ¿verdad? Sí. De todas maneras, ya me ha dicho a mí un pajarito que las familias de ellas dos están avisadas esta tarde porque también sabían que iban a actuar en directo en Aragón en abierto. Nosotros no tenemos tantísimo escenario ni nada, pero lo que sí que le ponemos es muchísimas ganas por llevarles a casa, pues eso, lo mejor de la Jota. Y por eso mismo, Natalie... Hemos escuchado a Cristina antes y ahora vamos a escuchar a Natalie cantarnos una jota como ese pequeño adelanto de lo que van a poder disfrutar, apunten, el próximo domingo a partir de las 10 de la noche en Aragón TV, dándolo todo Jota, la gira. Vamos. A preguntarle al Romero todas las mañanas voy a preguntarle al Romero si el mal de amor tiene cura, porque yo de amores muero, porque yo de amores muero, todas las mañanas voy. ¿Aplaudimos? Sí. ¿Nos aplaudimos? Venga, nos aplaudimos. Pues merecido ese aplauso, ya lo saben, podrán escuchar voces como la de Cristina, como la de Natalie, este domingo a las 10 de la noche con esa Plaza España como escenario del Dándolo Todo Jota, la gira. Otra sugerencia para el fin de semana es ir de pesca, por ejemplo, tal y como han hecho nuestros compañeros de Unidad Móvil. Una buena manera de relajarse que para muchos acaba con alegría cuando pica algún pez. El reportaje A ver si pican hoy a partir de las 9:15 en Aragón TV. Cuando nos avisan de que hay un siluro, es tan grande esto que hay que correr. Corre, corre. ¿Cuánto puede pesar este? Agarra. Y una pata de cangrejo tiene ahí también. Y a la horica de que saliera un buen pez, la verdad. Tenemos un sitio privilegiado, ¿no? Y hoy comí 2 cirulos. A rodajas lo corté. ¿Y a qué sabe? 1000 toneladas de trucha al año. Cuando un pescador viene aquí se queda impresionado. Han nacido hace 2-3 días. Hay que coger la cabeza primero. Ahí. Vale. Para recoger el caviar hay sacrificio obligatorio. Kilo de caviar, 2.000-2.500 euros el kilo. Hola, buenas noches. Esa caña a mí no me digas que es para el siluro. No, camping. Que os saca esto o que me enseñe el pasaporte que lo denuncio. Tiene cangrejo. Yo he comido, no son malos. Igual que un futbolista, está nervioso antes del partido. Aquí sale un mosquito. Eso sería la mosca que estamos intentando imitar. 31,5. Y sin tocarla, acabando. Y acabamos de empezar.
los marinos es también el vestuario, ¿no? Correcto, el vestuario sí que es verdad que no ha cambiado nunca, siempre ha sido el mismo. La típica casaca que tenemos aquí, con los escudos anuales. Nos vamos ahora hasta Huesca, una ciudad que trata de conseguir un récord Guinness. Se trata de un dominó humano, donde las fichas, Laura, son colchones. Vamos a ver si entendemos todo esto. Hola de nuevo. Hola, Alba. No es muy difícil de entender. Ya verás que enseguida te va a quedar muy claro en cuanto veas esta fila de colchones. Lo que vamos a intentar en la ciudad de Huesca es conseguir el dominó humano con colchones más largo del mundo. Récord que tiene ahora mismo Estocolmo y que tuvo antes que Estocolmo Nueva York. Isabel, sí, que es organizadora del evento. Hola. Con todos los colchones que tenemos aquí, ¿cuánta gente necesitamos para mañana, que será el día? 520 personas, tenemos preparados 520 colchones. Estamos ahora mismo convencidos de que lo vamos a lograr. Y la gente que se haga la idea de qué va a ser esto. Un dominó humano es un dominó humano, uno empieza y tira a los demás. Exacto, la función de las personas que van a participar es simplemente sujetar el colchón por la parte de detrás, no tienen que tenerlo tenso, simplemente que no se caiga, y será el primer colchón el que se tire queriendo hacia atrás, y los demás van todos por la inercia del efecto dominó. Aquí os estamos enseñando unos 10 colchones que hemos preparado, pero imagínate una fila de 520 que tenemos aquí para animar un poco a la gente. Sergio Zagra, cocinero, hola, showman y muchas otras cosas. Pues que la vamos a liar en Huesca, que es que estoy convencido que la vamos a liar, porque la verdad es que la familia Luna y Huesca necesitamos hacer un récord Guinness y creo que va a ser súper divertido y lo vais a ver ahora mismo en pantalla, ¿vale? Las risas que nos podemos echar, nunca mejor dicho, echaremos unas risas bien echados todos en colchones, ¿no? Me encantan los juegos de palabras a Sergio, ¿eh? Nos echaremos unas risas echados en los colchones. Y además, a mí la pregunta que siempre me gusta decir, ¿y por qué no Huesca? ¿No? Es decir, lo podemos conseguir y vosotros tenéis que apoyarnos, es decir, es muy fácil. Ahí estáis viendo unas imágenes, no tenéis que traer los colchones, los ponemos nosotros, solo tenéis que tener hambre para comer la chocolatada, niños para venir a los hinchables, es decir, nos lo vamos a pasar un día genial. Claro, es que no solamente el dominó humano y ya está, es que luego va a haber bastante jolgorio en la calle. Sí, jolgorio, es decir, es un día festivo, que además va a ser un buen día, un día de sol, y yo creo que es algo muy divertido, que aunque seamos cautos, no es decir, 520. Yo creo que al año que viene, fíjate, que la vamos a liar y creo que teníamos que llegar hasta 1000, porque creo que lo podemos conseguir, y luego a ver si Nueva York puede conseguir superar los 1000, ¿qué te parece? Huesca, que no la gana nadie, ¿te imaginas? En el dominó. 520 son 520, muchos, sí. Son muchos. Se calcula como unos 4 minutos y medio. Imaginaros colchones y personas cayendo uno detrás de otro. En la calle Ramón y Cajal, que no lo hemos dicho. Cajal, en la avenida, pero de lado a lado, y creo que puede ser súper divertido y creo que podemos hacer una demostración in situ para que todos los telespectadores vean la que se puede liar mañana. Yo creo que Aragón en abierto, la audiencia se lo merece, así que por favor, voluntarios a sus puestos. Alba, vamos a hacer una pequeña demostración con estos colchones que tenemos aquí. El sitio fácil me lo he pedido yo, porque hay una estatura mínima de seguridad, Alba, que es 1,5 metros. No me digas. Y claro, yo estoy justo en el límite. Yo te ayudo, chiqueta. Sí, me ayuda, chiqueta, dice. Bueno, gracias. Venga. Bueno, vas a ser la primera. Cuando estéis todos en vuestros sitios, decidme, que claro, hay que mirar que se coloquen bien esos colchones, ¿no? Que uno vaya tirando al otro, a ver hasta que no me digan nada, yo se va a interrumpir. la vista por aquí a ver qué pasa. No pasa nada, está. A ver. ¿Estamos? ¿Sí? Parece que ya están todos de pie, sí. ¿El último está? ¿Sí? Que alguien diga algo. ¿Están? A ver si voy a empezar a tirarme aquí. Bueno, yo voy a ser la primera, pero... A la de Venga, una. Laura. A la de 2. Y a la de 3, a ver cómo sale esto. ¡Vamos! Venga, ahí vemos a Laura la primera, uno por uno. Cómo van cayendo los colchones. Ha salido perfecto, ¿eh? Alba! ¿Qué se siente cuando ves que un colchón se abalanza sobre ti? La verdad es que yo he cerrado los ojos, ¿eh? He cerrado los ojos y la verdad es que es una sensación como de tirarte al vacío diciendo que pase lo que pase, pero ya has visto las risas que nos podemos echar todos mañanas en Huesca, en Ramón y Cajal, a las 10 de la mañana, y que no hay que traer colchón, que lo ponemos nosotros. Sobre todo eso, que la gente se venga a divertir. Oye, que no hemos dicho que además de ser divertido, Isabel, también vamos a ser un poco solidarios, porque no lo hemos comentado, pero hay un poquito de ayuda también por ahí. El tema, nada más que nos surgió la idea, pensamos que también sería bueno darle un carácter solidario. Entonces, a través de la Fundación Alcoraz, que es la fundación que mueve los equipos del fútbol base de la Sociedad Deportiva Huesca, destinaremos, ellos hablarán con algún centro, alguna institución de Huesca que pueda necesitar alguna cantidad de colchones, nos lo van a gestionar y según las necesidades que haya, no tenemos un número ahora mismo en concreto, pues intentaremos cubrirles las necesidades que tengan con motivo de
este récord Guinness. Oye, y además, Alba, sepan todos que si alguien está allí pensando en cambiarlo, también tiene aquí una buena oportunidad. Pues sí. Sí, porque, hombre, a nosotros no nos gustaría tener que recoger definitivamente ni por mucho tiempo todos estos colchones. Los vamos a ofrecer, es la tercera vertiente que hemos visto al evento. Primero, conseguir el récord Guinness, segundo, la vertiente solidaria, y tercera, pues es una oportunidad para los ciudadanos que se van a poder adquirir un colchón de muy buena gama, buena calidad, a un precio pues prácticamente pues, simbólico. Arrancamos en 79 euros. Pues está muy bien. Oye, y son de 90, ¿no? Esto es para mi cama, yo los estoy viendo divinamente. Alba. Tenemos de todas las medidas, desde 80, 90, 105, 135 y 150, para todos los gustos. Oye, tenemos, por favor, voluntarios, un aplauso, porque a ver si Huesca se convierte en una ciudad apuntada allí, en el libro Guinness de los récords, con ese dominó humano de colchones más largo del mundo. Ojalá sea así. Pues claro que sí, Laura, lo van a conseguir, y además con ese carácter solidario tan importante de esta original iniciativa. Y volvemos a preparar todos los adelantos de las fiestas de Teruel de la Vaquilla. Las peñas en Teruel son parte importantísima de la fiesta. Esta mañana Beatriz se ha ido a conocer a Los Marinos, una peña que este año cumple 60 años. Hola, buenas, mira, te voy a enseñar el vehículo que tenemos en la Peña de los Marinos. ¿La peña? Pero, Fernando, ¿esto es un barco? Sí, es nuestro barco, el que sacamos por Teruel para ambiente en Teruel y... Un barco en Teruel. Es que la verdad es que suena un poco raro, ¿eh? Hombre, somos marineros. Es la seña de identidad, ¿no? De la peña. Claro, es la seña de identidad. Si quieres te lo enseño. Claro, vamos para allá. Este barco lo hicieron con una furgoneta, con el chasis de una furgoneta y el motor de una furgoneta. Y luego, por lo que veo, aquí vais por la ciudad, toda la peña, armando escándalos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Y aquí llevamos pues nuestros serpentines para nuestros socios, darles el habituallamiento. Cuando ya vamos muy sudados, pues les damos el habituallamiento. Estáis ya esperando, bueno, que mañana ya es sábado, tiene que estar todo preparado. Sí. ¿Ahí en la peña también están preparando cosas? También, ahí estamos preparando el garrafón que damos antes del pañuelico, del campanico, que es con lo que normalmente nos solemos mojar en esos dos actos. Pues yo creo, ¿el barco hay que llevarlo para allí también? Sí, ahora lo llevaremos para allí. ¿Zarpamos y nos vamos para allá para conocer a los demás marinos? Vale, vámonos para allá. Pues venga, vámonos. Me parece que el barco ha cogido unas cuantas olas por la carretera de Alcañiz. Mientras llega hasta aquí, yo me voy a ver cómo va el montaje de la Peña Los Marinos. Juan Antonio, pero qué jaleo tenemos ya en la carpa de los marinos, ¿eh? Efectivamente. Es que es viernes. Es viernes, correcto. Y ya tiene Estamos que estar a todo punto preparado. de lanzar la marcha esta tarde, Sí. a partir de las 10. ¿Qué estáis haciendo aquí un poquito? Estamos llenando las botellas, las garrafas que damos el sábado para la puesta del pañuelico. Vamos que... Las hacemos con unos bidones con unos grifos, las vamos llenando, las tapamos y las metemos en unas bañeras para ponerles hielo y que las se la lleven fresquitas. Estáis este año además de enhorabuena, los marinos. Porque cumplimos el 60 aniversario. 60 años de 60 peña. años de peña, correcto. ¿Cuántos años llevas tú en la peña? Es que exactamente no lo sé, pero sobre 40. Sobre 40. Sí. ¿Y han cambiado mucho las fiestas hace 40 años ahora? Muchísimo. Sí. Muchísimo por todos los motivos. Este montante de barras y de carpas no existía. Esto se empezó, las carpas, pero ahora unos 15 años más o menos. Hacia atrás nunca teníamos carpa. Se vivía de otra manera. Ni teníamos conciertos, teníamos la charanga. La charanga ha sido sagrada siempre. Teníamos la charanga, no teníamos locales. Los marinos ahora tienen este local y otro social. Característico de los marinos es también el vestuario, ¿no? Correcto. El vestuario sí que es verdad que no ha cambiado nunca. Siempre ha sido el mismo. La típica casaca que tenemos aquí, con los escudos anuales. Le damos la vuelta, tenemos este escudo. Este escudo es una inventiva que hicimos la directiva de los marinos hace 2 años, no por distinguirnos de los demás, sino para saber cuando estamos por ahí quién somos la directiva. Y nos pusimos el escudo amplio atrás. Y este año, ya que estamos de enhorabuena con ese 60 aniversario, ¿la vamos a vivir con más fuerza las vaquillas de este año? Por supuestísimo que sí, por supuestísimo. Yo particularmente, y creo con mis compañeros igual, todos los años intentamos vivirla al máximo. Al máximo. Lo que pasa es que la verdad es que se lleva trabajo, aunque la gente piense que no, y a veces que te agotas un poquito. Y más yo, que soy de los más mayores de la peña. De hecho me llaman Yayo. ¿Yayo? Sí. Hay gente de todas las edades en la peña. Sí, por supuesto, por supuesto. Habemos gente de mi edad, que somos los que llevamos muchos años en la peña, y hay mucha gente jovencísima. Ya ha llegado el barco de los marinos hasta este paseo del óvalo, después de coger tempestad y todo por el camino. Fernando,
Con el barco ya aquí, lo único que nos queda es invitar a todo el mundo para que pase estas vaquillas con los marinos, 60 aniversario, Sí, ¿no? sí, bueno, este año lo que queremos es que todo el mundo, como va medio Teruel o casi todo Teruel ha sido marinero, queremos que pase la vaquilla con nosotros. Y bueno, y aparte, todo el que vea estas imágenes... Pues estáis todos invitados. Enseguida seguiremos pendientes de los preparativos de las fiestas de Teruel, pero Pamplona también continúa con las suyas. Hoy tenso segundo encierro de San Fermín. Ha durado poco más de 3 minutos y ha dejado otros 7 heridos, todos con pronóstico leve. Y por supuesto la ciudad de Teruel se vestirá mañana de blanco y rojo, pero no solo los turolenses ni los miles de visitantes, Beatriz, también las mascotas, como vemos. ¿Has visto qué guapo? Muy buenas tardes a todos, Alba. Se llama Casting, este perrito que ya está medio vestir de vaquillero, porque bueno, mañana ya esta columna van a trepar hasta arriba para colocarle el pañuelico al torico y nadie puede ir sin vestirse de vaquillero, hasta Casting. Por aquí, Verónica y Guillermo, que son los papás de este perrito, ¿qué raza es? Suponemos, porque es adoptado, pero creemos que es tekel con schnauzer. ¿Y cuál de los dos decidió que aquí había que vestir a Casting de vaquillero? Yo. Y lo imaginaba, Verónica. ¿Y eso cómo se te ocurre a ti? Hombre, porque si nos vestimos nosotros, el perro también, que es parte de la familia. ¿Lo saca siempre en vaquillas también de fiesta? Bueno, son sus primeras vaquillas. ¿Las primeras? Sí. ¿Y cómo se porta este perro? Oye, que no se queja. Bueno, es súper bueno. ¿Has visto? ¡Ay, qué Míralo. qué cosa más linda! ¿Tú has visto, Alba? Pero, esta camiseta, además... ¿Es de bebé? Es de bebé, es la tallita más pequeña y le he puesto al final un pañuelo más grande de fajín y un pañuelito pequeño para el cuello. Es que me decía Verónica, es que como no venden fajines para perros, que es algo difícil de encontrar, ¿no? Pues sí, deberían de hacer ropa para los perros. De vaquilleros para también. Vaquillas. Bueno, Claro. el vuestro también lo tenéis preparado, ¿no? Para mañana, la ropa vaquillera. Sí, claro. Vaquilleros Nosotros- turolenses. Sí, no somos ninguno de los dos turolenses, pero lo vivimos como si hubiésemos nacido Lleváis aquí. tiempo aquí también. Mm. Bueno, hay que decir que aquí lo vemos tan guapo a Casting. ¿Cómo llegó a vuestras vidas este perrito? Pues nosotros siempre habíamos querido tener un perro y lo adoptamos. Lo adoptamos en una sociedad protectora de animales de aquí de Teruel, que se llama Amigo Mío. Y eso, pues anunciar desde aquí, ya que nos dais la oportunidad, pues que se puede hacer la gente socia, puede colaborar con ellos siendo padrinos, paseando a los perros. Que necesitan esa ayuda. Pueden ver su página web, amigomio.info, para echar una mano y ver que gracias a ellos, pues aquí está Casting tan contento y dispuesto a pasar sus primeras vaquillas. Tan contento que se llama Casting, tenemos que decir por algo muy especial, ¿no, Verónica? Sí, porque mi pareja y yo nos conocimos en el casting de las bodas de Isabel. De Segura para esos medievales aquí en Para esos Teruel. medievales. Y de ahí dijeron, pues vamos a adoptar a un perro y se va a llamar Casting, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Oye, que estás guapísimo, Casting, que yo no sé si aquí tus papis te van a llevar, mira que se me esconde, le van a llevar hoy un ratito, mañana no, que ya hay mucha gente, ¿no? Mañana no creo que pueda salir mucho porque se nos asusta, pero hoy sí, hoy va a ir ya todo el día vestido de vaquillero. Que está guapísimo, por cierto. Oye, Alba, yo no sé si tú tienes preparado ya tu traje de vaquillera, ¿o no? Hombre, a Teruel hay que ir, es imprescindible.
Hombre, yo mira, en cuanto te cuelgues el pinganillo, te pones así, coges el coche y yo te espero aquí en casa. Tengo 2 camas aún más libres. Si quieres que venga algún compañero más, estáis todos invitados a venir a casa a vivir las vaquillas, que donde mejor se viven, y tú lo sabes muy bien, es desde esta plaza. ¿A que sí? Pues sí, desde luego que sí, que en esas fiestas hay que estar. Y Beatriz, ya queda muy poquito, para toda la fiesta de mañana. Si es que mañana ya todo el mundo tiene que estar aquí. Mañana hasta los perros ya van vestidos de vaquilleros. Todo el mundo a Teruel. Les invito los yo. Que no puedan estar mañana a partir de las 4 de la tarde, que vean todo eso especial que va a hacer Aragón TV con la puesta del pañuelico en directo. Se lo ofrecerá esta cadena en torno a las 4 de la tarde. Gracias, Bea. Y antes vamos con otro mensaje. Yo siempre he pensado que la edad es solo un número, y más hoy en día que tenemos una calidad de vida impensable hace poco tiempo. Y en Vodafone lo tienen muy claro. Ellos saben perfectamente que aunque tengas ya unos años, aún eres activo, independiente y quieres seguir disfrutando de la vida con total seguridad. Por eso lanzan Vodafone Activo, un servicio de asesoramiento y ayuda que puedes usar gratuitamente y de por vida. Con él tendrás asesoramiento informático, jurídico, psicológico, sociosanitario, nutricional, vamos, que tienes de todo. Si necesitas hacer una consulta médica, hablar con un abogado o cualquier cosa que te haga falta, les llamas y ellos te lo arreglan. Disfrútalo al llevarte este móvil Emporia RL1 desde 0 euros, con pantalla color, batería de larga duración, compatible con audífonos y teclado de gran tamaño para que te sea mucho más fácil utilizarlo. Yo ya lo tengo y estoy encantada. Mientras vosotros, llamad al 902 20 02 24 e informaros de todo. Ya veréis que todo son ventajas. Hacerlo después de publicidad, porque enseguida continuamos en Aragón en Abierto. A ver, por favor, que se va a hacer el sorteo. Horta.